Varios usuarios de las plataformas de redes sociales preguntan que cuál es la mejor opción o cuál es la mejor recomendación que se puede dar a la hora de escoger una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o un comerciante individual. Y lo cierto es que esto va a depender mucho de la necesidad y del plan operativo que tengan los empresarios, los inversionistas o los emprendedores. Porque no siempre una modalidad de sociedad se va a adaptar a las necesidades de cada uno de los emprendedores. Entonces, diremos, por ejemplo, que existen en Honduras dos principales figuras que son las que más se utilizan a la hora de constituir sociedades mercantiles. Que está la sociedad de responsabilidad limitada y está la sociedad anónima, que es conocida normalmente como SDRL o SA. Ambas pueden ser de capital variable, pero bueno, no es una exigencia legal porque pueden ser también de un capital fijo. ¿Y qué es esto? Bueno, no es otra cosa que el hecho de con cuánto dinero van a comenzar estos socios para darle vida a esta empresa nueva o esta sociedad. Ahora bien, indistintamente se escoja una modalidad u otra, esa sería la alternativa que se da a la hora de escoger entre un comerciante individual y una sociedad. ¿Por qué? Porque si mantenemos la figura como comerciante individual, recordemos, se responde con el 100% del capital que tenga la persona. En otras palabras, no hay una separación entre la figura de la persona natural y la sociedad, como si lo sucede con, en este caso, la SDRL y la SA. O digamos mejor, la empresa es la misma persona, no hay una distinción, no se crea una persona diferente. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Y qué se recomienda en estos casos? Analizar cuál es el modelo de negocio que va a utilizar cada una de estas modalidades que van a escoger. Otro de los usuarios hace el comentario que significa entonces que cuando se constituye una entidad diferente, o sea, una sociedad anónima o SDRL, significa entonces que si nos va mal, no vamos a responder o con nuestro capital no va a entrar en peligro frente a las obligaciones que hayamos contraído mientras estábamos en operación con la sociedad. Y esto es de alguna forma correcto. ¿Por qué? Porque esa operación va a responder únicamente con el capital que tengan las sociedades y no con el capital o los activos o los bienes que tenga cada uno de los socios. Ahora bien, hay que ser responsables en esto, en el sentido de que tenemos que ser prudentes a la hora de realizar negocios, porque estos negocios tienen que ser necesarios y suficientes para poder responder con todas las obligaciones que se derivan de la actividad mercantil y adicionalmente puedan generar utilidades. Pero sí, la respuesta es sí. Con una sociedad normalmente protegemos nuestro capital personal y únicamente esa sociedad responde en la cantidad de que nosotros hemos aportado a la hora de que iniciamos operaciones. Antes de comenzar, hay que recordar que cada caso es diferente y tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, lo ideal es tener una reunión o tener una entrevista con algún especialista que pueda orientarte para tu caso particular. Porque no se pueden tratar todos los casos iguales, ni se puede estandarizar requisitos o circunstancias especiales que tu modelo de negocio es el único que puede determinar dependiendo la figura de empresa que vas a adquirir o que vas a adoptar. Muchos nos preguntan cuál es la diferencia entre una SDRL y una SA, o sea, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima. Ahora yo te lo cuento porque estás destinado a ser un gran empresario. En nuestro país Honduras existen muchas modalidades de sociedades o de empresas. No solamente existe la SDRL y la SA, existen más. Por ejemplo, solo para citar algunos casos, sociedades en comanditas simples, comanditas por acciones, sociedad colectiva, está la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, entre otras que existían antes pero que ahora ya no, o están reguladas en otras disposiciones. Lo interesante es que el empresario hondureño ha adoptado casi en exclusivo dos modalidades únicas. Una es la sociedad de responsabilidad limitada y otra es la sociedad anónima.
Cada una tiene sus propias características y te las voy a explicar a continuación, pero es importante señalar primero que ambas te protegen respecto a la operación. ¿Por qué? Porque ambas figuras constituyen dos personas diferentes o una persona totalmente diferente a ti o diferente a los socios que han conformado estas sociedades. Por lo tanto, la protección ante los eventos de responsabilidad son los mismos entre una y otro tipo de sociedad. Ahora te lo explico. La sociedad más común, la más utilizada en Honduras, es la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SDRL. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente es la más fácil en constituir o crear, es la que tiene menos requisitos, menos formalidades y es más fácil y más dinámica a la hora de la operación. Pero esta sociedad tiene una particularidad y es que no es tan fácil la entrada o salida de socios en una SDRL, lo que implica que si hay conflicto entre socios, entre familias, etc., entonces en esos casos particulares esa sociedad va a sufrir porque no van a poder ni separar a uno de los socios ni admitir nuevos socios sin el consentimiento de todos. Por lo tanto, la sociedad de responsabilidad limitada, casi en exclusivo, es recomendada para empresas de tipo familiar, donde es necesario tener la unión de toda la familia y que no sea tan fácil que salga o entre algún miembro que conforma la sociedad. De esta forma se mantiene cierto control de los socios y del capital y de los resultados de la inversión que se ha hecho a través de la creación de esta empresa Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué pasa? Si uno de los socios quiere salir o ya no quiere formar parte de la sociedad, no puede salir de la sociedad sin la autorización de los demás. Y tampoco los demás pueden sacar a un socio si todos, e incluso ese socio que tiene que salir, no está de acuerdo en abandonar la sociedad. Entonces, si vemos, es una sociedad bastante cerrada, bastante limitada y también es un poco formalista a la hora del ingreso y salida de socios y por lo tanto también del capital. Por otro lado, existen muchas dudas respecto al nombre. Se cree que porque el nombre de Sociedad de Responsabilidad Limitada implica que tenemos una limitación absoluta frente a responsabilidades en la operación mercantil. Y esto puede ser parcialmente cierto, ya que los socios únicamente responden en el límite de las aportaciones que han hecho al inicio cuando se constituyeron como socios. Como un ejemplo, para que lo entendamos, si existen dos socios y cada uno inició con un capital de 2.500 lempiras para hacer 5.000 entre los dos, cada socio no está obligado más al pago de esa aportación y a responder por responsabilidades de esa sociedad en el límite de esos 2.500 lempiras. No se les puede exigir más, ni se puede buscar el capital de los socios, ni todos otros activos de los socios. Entonces esa es una ventaja que tiene la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pero hay que ser claros en esto. Esa sociedad también, o esa característica de esa sociedad también la comparte la sociedad anónima, porque tampoco a los socios se les va a obligar a responder por otras responsabilidades que excedan las aportaciones que hicieron a la hora de constituir una sociedad anónima. Vale la pena ser enfáticos en que una de las características más importantes que tiene una sociedad de responsabilidad limitada es el blindaje que representa para cada uno de los socios. ¿Por qué? Porque en caso de conflictos no vamos a poder sacar a un socio, aunque sea nuestra voluntad, a menos que ese socio desee salir. O en un caso contrario, no vamos a poder admitir otros socios a menos que estemos de acuerdo todos que un socio nuevo ingrese a la sociedad. Por eso es que siempre se recomienda este tipo de sociedades para las de tipo familiar, donde tenemos que mantener un nudo, una unión, una simbiosis que permita que ese negocio trascienda en el tiempo y crezca y genere utilidades. Otra de las características de la sociedad de responsabilidad limitada es que ésta se puede constituir actualmente con un único socio. Aunque parezca paradójico, pero sí, un solo socio puede ser también a la vez una sociedad diferente a él mismo, mediante la constitución o la formalización de esa SDRL. Otro de los elementos importantes es que
a pesar de que sí se puede constituir con un solo socio, la ley sí establece un límite máximo de socios en una SDRL y el límite es 25 socios. No pueden existir más de 25 socios en una sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, si vemos nuevamente, es una que representa una especie de blindaje de unión o que garantiza que un grupo determinado sea el que mantenga el control de esta sociedad. Por último, y no menos importante, está la estructura de organización y de operación que tiene la SDRL. Esta normalmente es gerenciada, o sea que va a haber o va a existir el nombramiento de uno o varios gerentes que son los que van a echar a andar la operación. Y son estos los que van a tener la firma de la sociedad. En otras palabras, se va a nombrar un gerente que va a ser el que va a firmar los actos y contratos que esta sociedad realice para operar. Entonces esto es importante porque la operación se vuelve dinámica, más breve y más fácil de echarla a andar. Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, el capital mínimo que exige la ley son 5.000 lempiras y el máximo no existe, ¿verdad? Los socios pueden aportar lo que ellos crean que es necesario para poder montar la operación. Ahora, es importante ser claro y enfático en esto, que este aporte de capital tiene que ser de alguna manera concordante con el tipo de operación. Por ejemplo, si vamos a montar una distribuidora nacional de productos alimenticios, 5.000 lempiras no representa una operación real. Quizá el aporte de capital deberá ser mucho mayor para cada socio para que represente un verdadero respaldo económico ante los clientes, los proveedores y la banca. Pero bueno, 5.000 lempiras es suficiente para poder arrancar con una sociedad de responsabilidad limitada. Por otro lado, tenemos la sociedad anónima o la SA. Esta sociedad es una sociedad de estructura grande. Es una operación compleja que implica otra cantidad de requisitos y una serie de condiciones para que pueda operar. Comencemos con el hecho de que para iniciar una sociedad anónima, el aporte de capital mínimo que establece la ley es de 25.000 lempiras, distinto a la sociedad de responsabilidad limitada que solo nos exigían 5. Acá la ley exige 25. Tampoco hay límite de inversión, los socios pueden aportar lo que consideren que es necesario para el tipo de actividad que van a operar. El número mínimo para constituir una sociedad difiere un poco de criterio entre ciertos lugares de Honduras, pero diremos que estandarizado se exige que por lo menos existan 2 socios que den inicio a la sociedad anónima y no existe un límite de socios como sí lo existe en una SDRL, que no pueden haber más de 25 socios. En una SA pueden haber cualquier cantidad de socios y el número es ilimitado. Y esto es así porque la sociedad anónima, su capital es representado a través de acciones. Y las acciones no son otra cosa que como mandar un cheque y a nombre nuestro. Ese cheque, como cualquier otro, se puede endosar, se puede transferir, se puede dar en garantía y por lo tanto es un título valor o la ley señala que es un título valor. Entonces, por lo tanto, no hay un límite de títulos que se pueden emitir. ¿Por qué? Porque esa es la forma que la empresa adquiere o se hace de capital para operar. Muy distinto a la sociedad de responsabilidad limitada, donde el capital es representado por partes sociales y que ya dijimos no pueden ser vendidas, ni cedidas, ni traspasadas sin la voluntad de los demás socios. En la SA no. En la SA cualquiera de los socios puede venir y endosar esa acción, venderla, traspasarla, regalarla, donarla y hacer con ella, en fin, lo que considere pertinente. Ahora bien, ¿por qué se llama sociedad anónima? Quizá llame la atención de que el nombre de anónimo implique que es desconocido para todo el mundo quiénes son los socios. Y esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque en una sociedad anónima originalmente existen socios fundadores, que son los que van a aparecer en la escritura social o en el contrato societario. Pero posteriormente, como estos socios pueden endosar su acción, los que eran originalmente fundadores posiblemente mañana ya no sean socios y se desconozca quiénes son los socios a futuro. En unos 10 años
puede haber variado la estructura societaria de esa empresa y no necesariamente vamos a encontrar esa información en los registros públicos. Bastaría con que la sociedad lleve un libro de accionistas donde lleve registrado esa transacción o esa transferencia de las acciones. Es por eso que se conoce como sociedad anónima, porque hoy son unos socios, mañana no se sabe quiénes serán. Algunos usuarios han preguntado si vale la pena constituir o formalizar una ONG en lugar de una sociedad. Y aquí vale ser enfáticos y ser precisos en lo siguiente. Una sociedad mercantil tiene una finalidad de lucro, no tiene una finalidad distinta a crear una operación que genere utilidades, mientras que una ONG no tiene una finalidad de lucro. Por lo tanto, jamás una ONG puede suplir la figura de una sociedad mercantil o de una empresa mercantil. Las ONG normalmente se constituyen para realizar actividades con propósitos sociales, con propósitos benignos, que no tenga una remuneración económica y que, por lo tanto, se enfoque únicamente en brindar un servicio a la sociedad de manera desinteresada. Por lo tanto, en las ONG no existen utilidades. Lo que existen son excedentes que, si no se reinvierten en la misma operación de la ONG, tienen que pagar impuestos, porque por regla general las ONG están exentas, pero si hay excedentes tendrán que pagar impuestos. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Una ONG? ¿Una SRL? Definitivamente, si es una operación mercantil, lo que conviene es una empresa mercantil, llámese sociedad de cualquier naturaleza. Tengo una iglesia o ya estoy constituyendo una iglesia, ¿y cómo la formalizo? Bueno, la iglesia por definición es una entidad también sin fines de lucro, o una ONG, organización no gubernamental sin finalidad de lucro, que implica que no es una sociedad mercantil. A pesar de que se desee formalizar, esta no va a tener otra función que ser una entidad religiosa, de carácter religioso, que brinde servicios de ese tipo a su congregación o su comunidad. Normalmente existen dos figuras que se utilizan para este tipo de actividades de tipo religioso, que son las ONG o las fundaciones. ¿Cuál es la distinción o la diferencia que tiene cada una? Que la ONG es más operativa, con el propósito de, a través de recursos propios, genera un bien público. Mientras que una fundación tiene como característica de que su función es captar recursos del público o de otros donantes para, con estos recursos, realizar obras de carácter social. Cualquiera que sea la modalidad que se utilice, normalmente una iglesia tiende a estar constituida de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque es la única forma en que va a estar exenta del pago de impuestos o de otras obligaciones materiales o formales a nivel tributario. Sabemos que existen muchísimos temas que tratar y muchísimas dudas que abordar, pero lo mejor siempre es tener una asesoría preventiva, no correctiva. Por lo tanto, no dudes en contactarnos a través de los medios electrónicos que ya son de tu conocimiento o los que obran en cada una de las plataformas donde nos estás viendo, que nosotros estaremos gustosos de poder atenderte y de poder contestar todas tus dudas o preguntas.